Vamos a trabajar las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Qué debemos tener en cuenta en un triángulo rectángulo? La posición de los ángulos. Vemos un ángulo llamado ángulo teta, un ángulo alfa y el ángulo recto. Vamos a determinar las razones trigonométricas para el ángulo teta y para el ángulo alfa. Entonces es así que voy a explicar para el ángulo teta en esta parte y el ángulo alfa en esta parte. ¿Qué tenemos? Un triángulo rectángulo que tiene unos catetos. Los catetos son los que forman el lado recto del triángulo y la hipotenusa. En este caso hemos hablado de la hipotenusa, ya que si no la conocemos la determinamos por el teorema de Pitágoras, calculando donde nos dan los dos catetos. Ahorita le vamos a determinar cuál es opuesto, cuál es el adyacente. Es un nombre, depende del ángulo en el cual ustedes vayan a trabajar. Entonces tenemos, por teorema de Pitágoras, hemos calculado los dos catetos y hemos determinado su hipotenusa, que equivale a 9.2. De ahí que vamos a definir las razones trigonométricas para el ángulo teta. Si este es el ángulo teta, diríamos que este lado, este cateto, lo vamos a llamar el cateto opuesto, y el lado que está adyacente al ángulo teta, por eso se llama cateto adyacente, el que está al lado. Este es el cateto adyacente. Con las definiciones que ustedes conocen ya de las 6 razones trigonométricas, por definición vamos hallándolas. Seno del ángulo teta, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo teta es igual al cateto adyacente, que es 7, con su hipotenusa. La tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante, la inversa del seno. Entonces, si es la inversa, diríamos la hipotenusa sobre el coseno. La hipotenusa 9,2, el cateto opuesto es 6. La secante es la inversa del coseno. Entonces decimos la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente es el opuesto de la tangente, que es el cateto adyacente, que es 7, sobre el cateto opuesto, que es 6. De ahí la definición de las razones trigonométricas para el ángulo teta. ¿Qué tenemos acá? El mismo triángulo, pero vamos a definirlas con relación a el ángulo alfa. Entonces, si es con relación al ángulo alfa, ¿qué tenemos? Que este es el cateto adyacente y el que está al frente es el cateto opuesto. Entonces van a cambiar el orden de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Por definición, lo mismo, seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto, que es 7 sobre su hipotenusa 9,2. El coseno, cateto adyacente, 6 sobre su hipotenusa 9,2. Tangente, a que es igual al cateto opuesto, que es 7 sobre cateto adyacente, que es 6. Las inversas, cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 7. Secante, la hipotenusa sobre cateto adyacente, 9,2 sobre 6, y la cotangente, que es la inversa de la tangente, que sería a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Desde ahí, tengan en cuenta la ubicación de los ángulos alfa para el ángulo teta y para el ángulo alfa. Es muy importante que tengan esa relación con las definiciones de las razones trigonométricas.